Думайте, що ви... Добрий день, hola, buenas tardes. Estamos aquí reunidos porque tenemos nuestra clase abierta, en este caso, de ucraniano. І я досі чекаю тих, хто хоче погодитися вивчати іспанську зі мною, тільки українці чомусь бояться. Los ucranianos tienen un poco de miedo de participar en estas clases, por mucho que les pida. Pero espero que, bueno, tenemos una clase con una chica ucraniana el 18 de diciembre. Entonces vamos a ver, vengan todos a apoyarla. ¿Ya? Santis, no sé quién se esconde detrás de este nickname, Santis. Romina se conectó y él Gracias. todavía no. Привіт, Роміна. Ну то що, хто хоче щось сказати українською? ¿Quién quiere decir algo en ucraniano? Ну поговоріть зі Я, мною. Ви тут я цілий. сьогодні вивчив новий слів Яке слово е, ти вивчив сьогодні? нагоду. Нагору? Нагоду, як ми маємо нагоду сьогодні що зробити. Що зробити? А я не розумію це слово. Ти можеш написати в чаті, як воно пишеться? Бо в мене Е, декілька варіантів у моїй голові. Tengo varias opciones en mi cabeza de lo que estoy escuchando. Sí, es como ocasión. Е, Ocasión. Ocasión, sí, voy a tratar de Ну, напиши, buscarlo. напиши, будь ласка, в чаті. Escribe, por favor, en el chat. Sí, Aprovechen el instante que no llega el protagonista todavía y preguntarme algo que siempre han querido saber y no se atrevían. Sánchez, me imagino que es Begoña o es otra persona. Sí, Sí? sí, sí, Привіт. Дивіться, sí, soy yo. подивіться на неї. Begoña está en Ucrania, así que aproveche el instante de preguntar cómo es vivir en Ucrania hablando español. нагода. Нагода, нагода. Hay que pronunciar нагода. A ver, otra vez, dilo, нагода. 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 Нагода, sí, instancia. Aprovechen la нагода de conversar con Begoña sobre la vida en Ucrania. Розкажи нам трошки, будь ласка. Cuéntanos un poco, por favor. Eh, ¿Qué fue lo más... Українською попробую. Як хочеш, давай. Якщо ти можеш українською, я тебе залюбки послухаю. Si tú puedes en ucraniano, te escucho con mucho interés y atención. Думаю, вони будуть розуміти мене. Я думаю, що Creo que me van a хтось entender. зрозуміє, хтось не зрозуміє, pero va a tener el incentivo para seguir aprendiendo y entender lo que tú dices. Давай, розказуй. Добре, добре, добре. Зараз я у Києві, Угу. Києві, У Києві, так, Хто є знаєш, Київ? у Києві, так. Да. І е, ми живемо тут 14 років тому. 14 років ви живете. 14 років? Мгм. В Україні, в Україні. Ми живемо в Україні 14. 14 років. Е, да. І у Києві, en Київ, 11 У років Києві тому. 11 років. Окей. Мгм. ¿Qué dijo Begoña? Мгм. A ver, Natalie, Dalia, ¿quién? Adelaide. Santis, no sé quién es. Santis aparece. Ah, sí. ¿Ya? ¿Quién se anima a traducir lo que acaba de decir Begoña? Romina, ¿tú? Que vive en Ucrania desde hace 14 años, pero que en Kyiv vive desde hace 11. Бачиш, Бегоня, Мгм. тебе розуміють. Розкажи нам ще щось. Мгм. Розкажи Мгм. нам, будь ласка, про свій день, що ти робиш щодня, або які в тебе плани. No tienes que confesar nada, pero así como términos generales para incentivarte a decir. Y esperamos 2 minutos más y empezamos la clase. Добре. Ми на початку, al principio, Так. були в Донецьке. В Донецьку ми. Так, о, Джозеф прийшов. Мгм. Ми на початку були в Донецьку. Cuando В hablamos Донецьку. de lugares, hay algunas palabras que terminan en U. Casi todas terminan en I.
у Києві, у Чернігові, у Львові, si hablamos de Mm, у бібліотеці, в офісі, там, не знаю, в ресторані. Pero hay algunas palabras que tienen que terminar en U. Normalmente son las palabras que tienen terminación Q. У парку, у банку, pero también hay las que terminan en otras, в аеропорту, por ejemplo. Ya, а тут прийшов Джозеф. Ya llegó Джозеф, así que lo vamos a torturar. ¿Cómo te sientes hoy, Джозеф? Привіт, привіт, пані. Привіт. Так тобі. Так собі. Joseph está resfriado y ayer pasó todo el día en cama y esperamos a que aguante. Si no, aquí tienes un equipo de apoyo. Van a estar contigo ayudándote. Добре. Дякую. Los que Top. están por primera vez en mi clase abierta, quiero que sepan que yo trabajo con una persona durante esta clase, pero si hay una pregunta que ustedes quieran hacer en la clase o que quieren, no sé, hacer algún comentario, siempre pueden chatear o encender el micrófono y decirlo. Pero mi protagonista de hoy es Joseph. Y Joseph me había dicho que él era chef y que su esposa es ucraniana. Espero que esté por ahí cerca para que nos ayude. Добрий день. Вітаю вас. Ви можете не показуватися, але я, можливо, вас щось запитаю. Добре? Не хоче говорити? Ok. Y Joseph, como todos, está preocupado que los casos son un tema muy complicado. Y sí, es un tema complicado, nada que decir. Es algo que requiere paciencia. De hecho, es casi lo mismo que para los ucranianos aprender el modo subjuntivo en español. El modo subjuntivo es algo que te quiebra la cabeza y hace arder el cerebro. Entonces, ¿qué se hace con los casos? Si tú no creces en un entorno como mis hijos, por ejemplo, donde escuchas todos los días que пішли до школи, сядь на диван, піди з собакою, estas terminaciones tú no las absorbes por contacto, como adulto lo que puedes hacer es crearte este propio contacto y observar. Y yo te preparé una presentación. Las presentaciones que yo preparo son siempre solo para el protagonista. El resto, después ve el video grabado y puede hacer apuntes viendo la presentación en pantalla. Pero el que es mi protagonista, este sí recibe la presentación en su correo. Entonces, no hay caso, pero con la comida. Puse no hay caso porque así es como se llama mi libro sobre los casos. Es una guía gramatical y también tiene un cuaderno para practicar. Y los objetivos de la clase de hoy es explicarte a ti, Joseph, qué son los casos, para qué sirven, aplicarlos al tema de la comida y de paso quizás ampliar el vocabulario, quizás agregarte algunas palabras que no sabías. Todas las cosas que quieras preguntar lo puedes hacer, lo puedes preguntarme y vamos entonces a empezar. De partida son 7 casos en ucraniano. Con la comida no se usa кличний porque es raro hablar con la comida. El кличний, que es vocativo, se usa normalmente con las personas o en poesía con cosas abstractas. Por ejemplo, tú quieres decir, oh, ciudad mía, cosas así. Entonces tendrías que cambiar. Y en lo que nos vamos a enfocar es en el resto. Pero también vas a ver que el caso dativo con la comida tampoco es como que no hay nada que podamos hacer con la comida con el caso dativo, pero lo vamos a ver ahora. Como te decía, tú tienes que conocer el uso de cada caso. Cada caso tiene su uso y es solo de él, de este caso. Por ejemplo, el locativo nos indica dónde estamos. El genitivo nos indica qué es lo que no tenemos. El instrumental indica una herramienta. Y así cada caso tiene su lógica. Solo hay que tener paciencia y mucha práctica y mucho contacto. Lo difícil, claro, es aprenderse. Te voy a abrir cualquier página. Por ejemplo, aprenderse todas estas terminaciones y no te conviene ir aprendiendo las tablas. Te conviene ir viendo los textos en ucraniano, pero aquí tienes un texto, pero para ver por qué, por ejemplo, en vez de turist, aparece turistiv. ¿Viste? Yo aquí puse turist. La palabra turist nosotros reconocemos. De hecho, ustedes siempre en un texto van a reconocer una palabra, aunque esté cambiada, aunque esté en un caso. Un caso es como conjugación aplicada a los nombres. Ustedes conjugan los verbos, nosotros conjugamos las demás palabras. ¿Qué haces tú y qué hacen todos los que aprenden ucraniano? Por ejemplo, tú te encontraste con esa palabra, la puedes traducir, sabes que es un lugar popular para los turistas, для туристів. Pero tú quieres saber qué caso es, porque eres un buen estudiante y te interesa. Entonces lo que tú haces es vas a mi querido Slovnik y pones la palabra como está. Turistiv. No es Зеловник.
Slovnik, sí, yo tengo un video en mi canal, cómo usarlo y para qué sirve. Es una herramienta potentísima. Entonces Угу. pongo turistiv, ¿te has fijado? Yo puse la palabra turistiv. Так. Me Ага. arroja el resultado en opción de nominativo, de la forma Nominativo. inicial de la palabra. Y bajo un poquito y empiezo a buscar y descubro que sí existe efectivamente la forma turistiv y coincide en dos casos. Bueno, depende cuán lejos quieres llegar con estos casos. Si es solo para hablar, te conviene memorizar que se dice para los turistas, se dice для туристів. Pero si quieres entender por qué se dice así, tú por cualquier medio, por tu esposa, por mis clases, por este libro, por donde sea, tú sabes que la palabra для siempre, siempre, siempre te va a pedir el caso genitivo. Ah, Siempre te pide el caso genitivo. Cada caso tiene su regla, o sea, hay que seguirla. Entonces, o eliges la opción de memorizar que se dice для туристів, o profundizas más y descubres que для pide siempre el caso genitivo, sea singular o plural. Pero vamos a ir de a poquito. una pregunta, disculpando la interrupción. ¿Pelea es una preposición o es un conector? Es una preposición que significa para. Ajá. Los conectores no cambian las palabras, los conectores solo conectan las palabras o las ideas. Te voy a dar un ejemplo. Наприклад, тут є студенти і вчителі. Esta es una conjunción. Це урок для студентів. ¿Te fijaste? Era для туристів y la misma terminación для студентів. Es una clase para los estudiantes. Estudiantes. Я хочу, щоб студенти знали українську мову. Esto quiere decir, aquí aparece щоб, es una conjunción que une dos oraciones en una. Yo quiero que los estudiantes sepan el idioma ucraniano. Aquí no hay ningún caso porque la conjunción no nos cambia. Hay otros factores que no cambian las palabras y vamos a ir viéndolos de a poco. Entonces, y me gustaría ahora, voy a ampliar, no sé si tú ves en tu pantalla, porque estoy viendo que tú estás desde el teléfono, si tú ves Ajá. que yo estoy mostrando. Так, yo veo distintos alimentos. Морозиво. Correcto. Entonces, скажи мені, будь ласка, dime, por favor, що ти зараз чуєш? Яка це картинка? ¿Qué imagen es? Me dices o el nombre o repites lo que yo acabo de pronunciar. Entonces, скажи, будь ласка, ¿qué imagen representa la palabra chocolate? ¿Qué imagen representa? Так, Chocolate. chocolate, sí. ¿Qué imagen es? Número. Ah, número 3. Молодець. ¿Qué imagen representa la palabra сир? Siri, número 5. Piat. Так, сир, 5. ¿Qué imagen representa la palabra морозиво? El número 1, Jotín. Молодець, шпинат, Ah, te va. riba. Aquí Ah, casi no se ve, sí. pero hay un riba acá. Так. Фритюр. І що де у нас холодець? Ah, холодець. 4. 4. Скажи мені, будь ласка, dime, por favor, ¿alguna vez has probado холодець? Ти коли-небудь пробував холодець? No, Ні? no, pero nosotros tenemos un plato quizás muy parecido, que es el caldo de pata de ternera. Давай подивимося. Caldo de pata de ternera. Ajá. Y cuando se congela o se lo guarda para la noche, Ajá. propiedades geléticas, gelatinas Como una gelatina. Mm, Я розумію. Я розумію. І este caldo de pata después se come caliente o frío? por lo general se come caliente, Ajá, pero si usted quiere guardarlo para después, es frío. frío. Ok, porque холодець solo se come frío. A mis hijos les doy caliente para que piensen que es una sopa, pero normalmente холодець es esa gelatina de carne que todo el mundo odia, todo el mundo que no viva, las personas que no viven en Ucrania dicen, ¿cómo pueden comer eso? Pero hay que crecer con esa cultura.
Добре. Entonces, mira, te puse estas palabras, imagino que tú sabes de qué se trata. Ти знаєш, що це морозиво, що це шпинат, що це риба, ¿так? Entonces, Chocolate. con estas palabras te voy a ir explicando cómo las aplicas al tema de los casos. Y Добре. давай. El primer caso es el caso nominativo. Como su nombre lo indica, lo usamos para, ¿cómo decirlo? Indicar las cosas, para nombrarlas. Y Ujú. normalmente son las palabras que son sujeto de la oración o las que usamos con la palabra це. ¿Tú sabes qué significan las preguntas що це y хто це? Sí, si no mal recuerdo, Chotse es ¿qué es eso? Так, і хто це? O ¿qué es esto? Y Chtotse es ¿quién es? ¿Quién es? Так, ok. Entonces, отже, це ресторан y це кухар. Ambas palabras, y restaurant y cujar, están en el caso nominativo porque usamos це. Con це normalmente se usa después nominativo. Indicamos це restaurant, це Joseph, ¿так? Це Надія, це Jesús, etc. Y ahora entonces, para complicarte un poco la vida, yo quiero que tú le hagas preguntas a estas palabras, a ver si sabes qué significan. A la palabra sommelier le vas a preguntar хто це o що це. Chtotse. Хто це? Читай далі, tú sigues leyendo. Тіл, що це? Що це, окей? Офіціант, хто це? Молодець. Меню, що це? Що це, окей? A ver esta. Замовлення, я не розумію. І не знаєш, що це замовлення. Дивись, я клієнт, я прийшла у твій ресторан. Soy cliente, vine a tu restaurante. Я беру меню, і я кажу, я хочу холодець. І я кажу, офіціант, будь ласка, одну порцію холодця. А він каже, добре. Lo que yo le dije es замовлення. Як ти думаєш? ¿Qué significa замовлення? Я замовила, я хочу холодець. Це моє замовлення. ¿Qué es lo que significa? Los que sepan pueden decir замовлення. ¿Qué podría significar esta palabra en el contexto del restaurante? Замовлення. Що ти Lo que debes estoy tomar? ordenando. ¿Qué cosa? Que estoy Lo que ordenando. estoy Sí, ordenando. exacto. Ujú. El pedido. El pedido. Замовлення. Miren, chicos, cuando ven una palabra que termina en doble consonante más ya, es importante saber que esta palabra fue creada a partir de un verbo. Y esta palabra siempre, a pesar de que termina, perdón, en ya, es de género neutro. Doble consonante más ya me indica que es ello, lo, замовлення. Y aquí Це вербо замовляти. Замовляти. замовляти, так, замовляти. Замовляти es pedir en sentido ordenar, ¿sí? Ordenar la comida, ordenar normalmente un producto que tú compras por internet, algo así, замовляти. Entonces я хочу замовляти. Ahora entra en acción la perfección, imperfección, замовити. Las palabras imperfectas y perfectas significan absolutamente lo mismo, pero difiere su uso. Якщо ти кажеш, si tú dices, я хочу замовляти, tú quieres decir, quiero pedir una y otra vez. Una y otra vez. Ese verbo imperfectivo, normalmente yo siempre lo pongo imperfectivo y después perfectivo, ¿sí? Cuando hay un par de verbos, el primero siempre es imperfectivo. El verbo imperfectivo me dice que es una acción repetitiva, sin resultado, constante. Pero si tú quieres pedirme solo una vez, tú dices, я хочу замовити холодець. Наприклад. Entonces, quieres pedir ahora de una sola vez. ¿Розумієш? Se puede decir, я хочу замовляти. Y si tú lo dices, te van a entender porque son sutilezas. Es como cuando los ucranianos que empiezan a hablar español, en vez de decir, a ver, зараз придумаю, todavía no comí. Igual tú entiendes lo que yo te quiero decir, aunque lo correcto sería, en mi opinión, en lo que yo sé del español, es que aún no he comido, aún no como. Ustedes no dicen todavía o aún no comí, ¿cierto? Suena como un poco extraño. Dicen aún no como, aún no almuerzo, aún no ceno.
y nosotros lo decimos de otra Claro. manera. Entonces no hay tanto drama si tú te equivocas con perfectivo e imperfectivo, solo que la gente va a pensar, vaya, este señor tiene buenos planes para mi restaurante, siempre va a venir y pedir holodets. Entonces tienes que considerar que puedes como que cambiar la percepción de lo que tú dices. І останнє слово прочитай, будь ласка. Barman Угу. es como bartender. Той, хто на барі, так, людина, яка працює в барі, яка наливає горілку, шампанське, вино, це бармен. Бариста – це той, що в кав'ярні працює. Бариста trabaja en una cafetería. Entonces, Ujú. uno de los usos del caso nominativo, además de indicar que esto es chocolate, esto es queso, esto es teléfono, es en las estructuras tipo мені подобається. ¿Qué significa мені подобається? Me gusta. Me gusta. Y у мене є. ¿Qué significa у мене є? Yo tengo. Yo tengo. Entonces, estas son dos estructuras súper seguras para ustedes porque las pueden usar con el diccionario. Aprendieron una palabra y ya pueden decir me gusta, мені подобається морозиво. Або у мене є сир. No tienes que cambiar las palabras porque estas dos estructuras te piden solo el caso nominativo. Porque ahí es donde nominativo, la palabra actúa en calidad de sujeto. Скажи мені, будь ласка, Джозеф, тобі подобається холодець? Чи тобі подобається кальдо де пата? Ні, Ні, не подобається. А шпинат тобі подобається? не подобається. Шпинат Шпинат? Так. подобається. У тебе є зараз вдома шпинат? У тебе є Вибачте? вдома шпинат? Да я тобі напишу. Al oído a veces es muy difícil captar a la primera. Lo voy a repetir lentamente y después lo voy a anotar. У тебе є вдома зараз шпинат? Ні. Немає, так? Є зараз Немає. шпинат. У мене немає. А шоколад у тебе вдома є зараз? Так, Voy. Ой, Марі Кармен. так. Поки Марі Кармен. У мене є. У тебе є шоколад. Який шоколад у тебе є? Чорний чи молочний? With alcohol. Чорний чи молочний? Чорний. Чорний шоколад. Тобі Ага. подобається чорний шоколад? Так, Так? мені подобається. Дуже А сильно. тепер дивися. Тобі подобається чорний шоколад. Yo le agregué a la palabra chocolate un adjetivo, чорний. Todas las palabras que describan mi palabra chocolate también van a ir en el caso que yo necesito. Este caso es nominativo, чорний шоколад. Pero más adelante vamos a ver que el genitivo, cuando tú dices que algo no tienes, tú dices у мене немає шоколаду. Y si yo quiero decir no tengo chocolate negro, чорного es el genitivo de un adjetivo, de una palabra característica. También va a tener que cambiar. Ya hablaremos de eso. Отже, тобі подобається чорний шоколад, y voy a complicar un poco más esta oración para mostrarte cómo funcionan los casos. Aquí me falta que fuerza. Що? Окей. Добре. Добре? Entonces, Я розумію. Так. si yo quiero decir que chocolate negro con... Давай візьмемо con ¿qué podría ser? Avellana. Яна. Угу. Так, con avellanas. Ми скажемо з ліщиною. Si tú conocieras la palabra lichina, que es avellana, ese fruto, de hecho, no sé cómo en Ecuador, pero en Chile hay avellana europea y avellana local. Y la europea es así, gigante, son casi como una uva de ese tamaño. En cambio, la Ujú. local es súper chiquitita y muy dura. Entonces dicen avellana europea. No, yo no sabía. Entonces, lichina son avellanas. ¿Tak? Угу. Угу. La palabra en su forma nominativa es lichina, pero aquí Lichina. aparece z. Z significa con. Y z, quieras o no quieras, una preposición siempre te va a cambiar la palabra. Entonces, por eso aparece este cambio. Si tú usas una preposición de una manera u otra, la palabra tiene que cambiar. Y hay preposiciones que se usan con diferentes casos. Esta preposición z puede usarse
con este caso, que es instrumental, o con el caso genitivo. Por eso yo digo, ir memorizando las terminaciones es contraproducente. Si tú entendiste que тобі подобається чорний шоколад з ліщиною, no importa que tú no sepas que esto es el caso instrumental de género femenino singular. Nadie te va a preguntar, a ver, Joseph, a ver, Joseph, ¿en qué caso usé una palabra u otra? ¿Sí? Nadie te va a preguntar. Tú puedes simplemente memorizar que así es como se dice. Ya llegaremos a más ejemplos del caso instrumental. Lo más importante, la primera etapa es entender el mensaje. Al principio te vas a equivocar y vas a usar las palabras siempre de manera errónea, siendo por seguro. Vas a decir cualquier caso, cualquier terminación, pero te vas a ir acostumbrando por la reacción de las personas, por el contacto que vas a tener. Y ya puedes llevarte de esta clase que se dice zliščinoju. Zliščinoju, esa terminación. Digamos. Ujú. Ahora, hablamos de me gusta, que es me gusta. Pero en ucraniano, para decir me gusta, también usamos la estructura я люблю. Ujú. Я люблю es yo quiero, yo amo, pero también me gusta. Tú puedes люблю tanto a Joseph, a una persona, como люблю шоколад, una cosa. Entonces, люблю es algo que se ocupa en distintos contextos. Y ya no puedes decir я люблю, наприклад, кава, ponerlo en nominativo. Claro que puedes poner, te van a entender, pero lo correcto sería я люблю каву. La palabra femenina que termina en A y en ya siempre va a cambiar. Por eso tienes, como dice mi marido, que en ucraniano todas las palabras terminan en U. Y es verdad. Я люблю каву. Y люблю termina en casi U, y каву termina en U. Por eso aparecen tantas U. Pero eso solo con las palabras de género femenino. Las palabras masculinas, como aquí tenemos, o neutras, como aquí tenemos, no van a cambiar a no ser que signifiquen un ser vivo. Si yo quisiera decir, це Joseph, nominativo, pero amo a Joseph, tú eres un ser vivo. Entonces ya no voy a decir, я люблю Joseph. Yo voy a decir, я люблю Josefa. Si se trata de personas o animales u otros seres, por ejemplo, un ser fantástico, me refiero al imaginario, a estos cuentos de hadas, etcétera, va a cambiar. Я люблю Shreka. Shrek no es una cosa real, es un personaje, pero yo voy a decir, Ujú. я люблю Shreka. Entonces, masculino no va a cambiar, neutro no va a cambiar, y femenino siempre va a cambiar, se termina en A y en ya. Y tú me vas a decir, pero ¿cómo más podría terminar femenino? El otro día me hicieron un comentario preguntando por el signo blando. Y sí, las palabras que terminan en signo blando pueden ser tanto masculinas como femeninas. Sil, den. Tú no tienes cómo saber si es masculino o femenino. Entonces, estas no van a cambiar. Ya люблю sil, me gusta la sal. Ya люблю den, bueno, me gusta el día. No sé, eso no se diría, pero como ejemplo gramatical lo voy a poner. Ya люблю den. Viste que las palabras que terminan en signo blando no van a cambiar. Alguien está sin mutear ¿cómo se llama? Su micrófono. Muteen, por favor, todos sus micrófonos para que no suenen y así podamos trabajar. Bien, entonces, sigamos. ¿Entendiste eso? Que después de las palabras, después de los verbos, significan una acción dirigida a una cosa o persona, hay que fijarse si hablamos de un ser vivo o hablamos de una cosa. Un ser vivo va a cambiar. Una cosa, salvo que sea de género femenino, no va a cambiar. Por eso hay que ver el video donde trabajamos con Adelaide, parece, el género de las palabras. Es como la base. Yo siempre recomiendo partir por allá, porque el género en ucraniano define muchas otras cosas. Ya. Aquí también puse Slovnik, porque yo en este archivo, en este PDF, o sea, en ese PPT, solo pongo la forma de yo. Pero obviamente, люблю y ненавиджу, amo y odio, podemos decir yo amo, tú amas, él ama, podemos conjugar este verbo. El sistema verbal ucraniano es muy fácil. Yo pongo aquí люблю, porque yo no sé cómo se conjuga este verbo todavía, entonces lo pongo como lo encontré en el texto. люблю, te fijas, arroja ya su forma nominativa, o sea, infinitiva, bajo, 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 y aquí está. Solo tenemos presente, futuro, pasado, imperativo y un, ¿cómo se llama? Un gerundio en pasado, pero gerundio casi no se usa en ucraniano. Entonces, eso es todo lo que tienes que saber del verbo люблю. No hay esas tablas enormes con todos los modos, con todos los tiempos verbales. Yo ayer estaba preparando una presentación para mis chicas ucranianas
Y uno se cansa de escribir todas las formas verbales que tiene un verbo en español. Sigamos. Caso acusativo después de un verbo. Vimos que las preposiciones pueden cambiar la palabra, pero también un verbo puede cambiar la palabra. Давай з тобою поговоримо, що ти завжди готуєш і що ти ніколи не готуєш, так? Dime, por favor, ¿qué preparas siempre? Що ти завжди готуєш? Розкажи мені. Наприклад, на сніданок, де desayuno. На сніданок, що ти завжди готуєш? Ah, bueno, depende, varía. A veces Я waffles, знаю. Що ти сьогодні готував на сніданок? Сьогодні. kasha. Сьогодні я приготував на сніданок. І ти кажеш каша. Pero ya que tú la preparaste, hubo una acción que recae sobre kasha, eso tiene que estar en el caso acusativo. Todas las palabras que terminan en A van a terminar en, a ver, ¿quién se acuerda? Кашу. Сьогодні я приготував на сніданок кашу. Y fíjate, aquí yo tenía la palabra готую, y de repente aparece приготував. ¿Qué onda? Es porque nosotros de nuevo tenemos dos aspectos verbales, готувати y приготувати. Imperfectivo sirve para las cosas no terminadas, sin resultado, repetitivas, pero hablamos sobre una acción en particular. Tú ya preparaste la kasha. ¿Sí? Entonces yo tengo que usar perfectivo, ya приготував. Viniste por los casos y estoy nublando la mente con el imperfectivo perfectivo, pero ya llegaremos a eso. Sí, sí, tengo un poco al tanto aquel concepto, pero Ahora, siempre me confundo. дивися, якщо ти кажеш, si tú dices, сьогодні я готував, tú sabes que esto está en pasado, ¿cierto? Siento que tú entiendes que yo uso pasado. Приготував y готував es pasado. Chicos, los que no sepan. Сьогодні я готував на сніданок кашу. Se puede decir así, pero es como si en español yo dijera, hoy estaba preparando kasha. Kasha es como cualquier cereal con agua, con leche. Y como que suena inconcluso. Se necesita agregar algo. Estaba preparando la kasha y me llamaron. Estaba preparando la kasha y algo pasó. Entonces, si bien se puede decir, estaba preparando, pero el que me escucha va a esperar que yo siga con el cuento. Entonces, esto no me sirve acá. ¿Me explico? ¿Sí? Porque después de si tú usas un verbo imperfectivo en esta condición, se supone que tiene que ocurrir algo más, como en español, hoy estaba preparando la kasha. No está conclusa mi idea. ¿Me explico? Necesito que algo ocurra más porque suena raro. Entonces, por eso yo preparé de desayuno una kasha. Preparé. No estaba preparando. Esto es, estaba preparando porque es imperfectivo. Esto es, preparé porque es perfectivo. Una acción terminal. Y yo había usado la palabra яєшня. A ver si tú sabes qué significa esta palabra. Ні? А ти знаєш, що Яєшня. означає слово яйце? Яйце. Тут нема. Яйце. Яйце. Так. Яйце. Яйце. Кіндер-сюрприз. Наприклад, це шоколадне яйце. Кіндер-сюрприз. Ай, сюрприз. Це шоколадне яйце з іграшкою. Kinder sorpresa es un huevito de chocolate con un juguete. De nuevo, usé la preposición z más la terminación oyu, porque z me obliga a cambiar. No puede decir solo іграшка, juguete. Alguien está chateando, vamos a ver qué ponen acá. Так, добре. Entonces, яйце es un huevo. Y si yo quiero preparar huevos fritos, huevos revueltos, en ucraniano esto se llama яєшня. Es un preparado de huevos, яєшня. De hecho, yo les recomiendo mucho cuando saben una palabra, primero, no busquen en diccionario ChatGPT, no sé, pongan яєшня. Де вона яєшня? І дивіться на картинки. Huevo frito, яєшня. Puede ser también revuelto, no necesariamente frito. Cualquier cosa de huevos preparada va a ser яєшня. Яєшня. Оце теж Яєшня. яєшня. Он тут пише 5 способів приготувати яєчню на сніданок. De hecho, aquí se pone con ch. Vamos a revisar. Miren, la profesora le está enseñando cualquier cosa. Vamos a revisar cómo se escribe esto. Словник. Yo juraba que era яєшня. Яєшня. Vamos a revisar.
Bien. Dice яєчня y esta palabra zast significa zastarile, en desuso. Яєчня. ¿Ven que hay una palabra zast que sale acá? Zast. Esto es de zastarile, en desuso. Zast. Lo voy a poner. Hay que saber también leer. Una palabra ¿Ah? casi, es una palabra antigua. Sí, es como de la palabra staril. Zastarile es el que ya salió de uso, ya no. Zastarile se ocupa como concepto lingüístico. En desuso. Desuso, ¿así se escribe? Ujú, Desuso con H, ¿no? ujú, правильно. H. Bien. Entonces se escribe así. Menos mal. Ya. На сніданок я завжди готую яєчню. Siempre de desayuno preparo los huevos. Y mira, yo te puse aquí que las palabras en plural no cambian. Украинские стравы significa platos ucranianos. Strava es un plato, un preparado. Я завжди готую українські страви, no va a cambiar. Está cambiado porque está en plural. Esa terminación es de plurales. Siempre preparo los platos ucranianos і я ніколи не готую еквадорські страви. Джозеф із Еквадору, я з України, я готую українські страви, Джозеф готує еквадорські страви, правда? Y quiero aquí fijar tu atención que nosotros cuando negamos lo hacemos dos veces. Nunca no preparo. Nunca no preparo. No se dice nunca preparo. Пішли далі. ¿Qué te decía que caso dativo con los alimentos no supe inventar un ejemplo, salvo цій страві не вистачає солі, pero es muy rebuscado. Literalmente, a este plato le falta la sal. El caso dativo, donde lo puedes ver, es justamente en мені подобається. La palabra мені está en el caso dativo. Pero esto es a quién. Dativo nosotros usamos cuando es a quien le gusta. A quien le gusta. Entonces, pero lo que nos gusta va en caso nominativo. Aquí como que no puedo usar un ejemplo claro y bonito, así que puedes sentirte aliviado que de la comida no vas a hablar en el caso dativo. Entonces, dativo con la comida no va. Con las cosas en general. Normalmente va con las personas. ¿Cuándo usamos el caso dativo? Cuando yo quiero decir cuántos años tengo. Ah, bueno, puedes decir, ya, me corrijo. El vino. Цьому вину 100 років. Este vino tiene 100 años, pero ¿cuántas veces en tu vida hablas de un vino que tiene años? Entonces, muy escasas ocasiones donde vas a necesitar el caso dativo cuando hablas de la comida. Caso dativo vas a usar cuando te gusta algo, cuántos años tienes, que regalas, dices, entregas, pasas, etcétera, a alguien. Hay varios usos de caso dativo, pero normalmente van a ser con seres vivos. Entonces, yo salto esto. Caso genitivo tiene muchísimos usos, tiene como 16 usos y muchísimas excepciones. Entonces, mi recomendación con el caso genitivo es memorizar cada idea que yo quiera decir. Por ejemplo, cuando quiero decir que no tengo algo, si no se tiene algo, siempre va a ser el caso genitivo. Es que siempre. Comparemos. Yo tengo un мене є. Риба, шоколад, морозиво, las palabras como las conocemos. Apenas aparece немає, риби, шоколаду, морозива. Tiene que cambiar. ¿Cómo cambia? Tienes que ver los videos que yo tengo sobre los casos y ahí como que anotar todas las terminaciones, a ir aprendiéndolas de a poco. No sé cómo lo van a hacer, pero es así el proceso. Hay que ir sabiendo. Y el siguiente, de seguro has escuchado будеш, будеш чай, будеш каву, будеш вино, будеш. El verbo budu, o будеш, viene de, a ver si tú me puedes decir qué significa budu, de qué forma inicial. Es como el ser o estar del futuro, en Exacto, español. exacto, del verbo bute. Entonces va a ser ya budu, te budes, він буде, etc. Ya no voy a conjugar aquí este verbo, pero nosotros lo usamos, este ser y estar, cuando invitamos a alguien a servir algo con nosotros. Me estoy sirviendo un café, está al lado de mi marido y le digo, oh, te будеш каву. Y ese будеш, te vas a servir o te sirvo, significa te будеш. Y lo que yo буду se usa en acusativo. Я буду воду. Я буду каву. Y sabemos que las palabras masculinas no cambian, por eso я буду чай. Y neutras no cambian. Я буду вино, я буду пиво. ¿Tak? Pero aquí yo te puse a propósito ejemplos de algo con algo.
para mostrarte que la palabra budu influye en lo que yo voy a servirme, pero después la preposición z influye que le voy a agregar. La z manda el cambio, obliga esta palabra a cambiar de esta manera y la palabra budu, bute, obliga a cambiar esta palabra de esta manera. En masculino y en neutro no se nota, pero en femenino se nota. Ya budu, cabo. Y observa las terminaciones. Zúcar, de hecho voy a anotar acá entre paréntesis que era inicialmente zúcar. Ujú. Muchas veces, en varios casos, va a desaparecer alguna vocal. Zúcar era zúcar, ahora zukrom. Después, tistečko, no, aquí no hay más, solo azúcar acá, pero después yo tengo otro ejemplo. Cambió, esto es instrumental, Z te pide el cambio caso instrumental. También se usa con otros casos, pero hoy estamos viendo estos ejemplos de la comida. Ya budu chai s cukrom. ¿Qué significa ya budu chai s cukrom? Quiero, no, yo puedo echar azúcar. Quiero. Toma, yo puedo, quiero té con azúcar. Молодець, так. Я буду тістечко з кавою. Una de las imágenes representa esto. Я буду тістечко з кавою. ¿Qué crees tú que podría ser тістечко з кавою? Mm, Не знаєш, так? Що не знаю. дружина, хай тобі допоможе. Дружина, допомагайте. ¿Ya se fue tu esposa? ¿No quiere decir? Тістечко з кавою. ¿Qué es тістечко з кавою? Ayúdale. What is, я буду тістеч з кавою. Молодець, давай. Солодкий. Солодке. Дивись. Тістечко viene de la palabra tisto. Yo amo tistechka y tisto en general. Tisto. Tisto Listo, más. significa masa. Pero nosotros aplicamos la palabra tistechko a todo tipo de pastelitos con crema. Tistechko es algo que tenga crema, tistechko. Давай Dessert. подивимось. Dessert. Sí, dessert es más general, que dessert puede incluir lo que sea. Frutas, gelatina, ¿sí? Un batido. Pero tistechko siempre va a ser como una mini torta. Y para nosotros torta significa masa con crema. Tistechko, eso. Siempre que lleve crema es Si tiene crema es tistechko, sí. Si tiene crema es tistechko. Entonces, я буду тістечко з кавою, voy a querer una torta, un pastel con café. Що означає я буду каву з молоком? Так, добре. Завжди. Завжди каву з молоком, окей. De hecho, nosotros, acá en Chile dicen cortado. No sé, en Argentina, en España se dice cortado, en México se dice cortado, no se dice. Tacos. Bueno, en ucraniano solo se dice kava с молоком. Literalmente, no puedes decir cortado, nadie te va a entender. Igual depende de la cantidad de молоко. Ok, bueno. Aquí puedes decir з молоком, трошки молока, багато молока. Mira, Joseph. Yo puedo decir En España se dice cortado también cuando pones poca leche. poca leche, ok. Y suele ser una bebida corta. Дивися, я хочу каву з молоком і можу сказати, будь ласка, Nadie dice будь ласка, pero yo soy ya como influenciada por el ambiente hispanohablante, que ustedes siempre dicen, por favor, permiso, los ucranianos van directo. Каву з молоком, зараз, швидко, ¿sí? Entonces no se usa будь ласка, ahora sí. Entonces voy a decir, будь ласка, мало молока o багато молока. ¿Por qué digo malo молока? Malo y багато significan cantidades. Sí. Poca o mucha leche, sí. Y fíjate, la palabra malo cambió la palabra молоко de otra manera, porque las palabras malo, багато, стільки, трошки exigen el caso genitivo. Tú vas a salir de esta Genitivo. clase pensando que yo nunca voy a aprender eso. Y yo voy a insistir que por más contacto que tengas con el idioma, que leas y observes cómo funciona y que sepas, yo quiero que salgas de aquí con una sola idea. Las preposiciones cambian las palabras. Los verbos cambian las palabras. Y ciertas estructuras cambian las palabras. Entonces, si tú ves una preposición, ten por seguro que es un caso. Si tú ves un verbo, lo más probable es que la palabra que conocías en otra forma lo cambió así porque el verbo lo pide así. Hay verbos que piden acusativo, otros verbos que piden dativo y otros verbos que piden instrumental. ¿Sí? Entonces,
ya quiero que salgas sabiendo que hay reglas. Y yo te voy a abrir ahora, por ejemplo, el caso genitivo de mi libro. Aquí pone qué tienes que saber sobre el caso genitivo. Y aquí el caso genitivo se emplea y yo veo 14 situaciones donde se emplea el caso genitivo. Pero son solo estas situaciones donde tú usas el caso genitivo. El caso más fácil es el caso locativo. El caso locativo solo se ocupa en 6 situaciones. Para indicar el lugar, para indicar la fecha y la hora, para indicar, para usar con la palabra po, que es por, más como por, y cuando hablamos de los instrumentos musicales. De hecho, ¿tocas algún instrumento musical? No, antes sí, guitarra, pero ya no. Ага, давай скажемо, раніше я грав на гітарі. Раніше, antes, я грав на гітарі. Tú conocías la palabra guitarra en esta forma, pero ya que yo puse una preposición, sí o No. sí la tengo que cambiar. Раніше я грав на гітарі. Y si me hubieras dicho que no, nunca he tocado y no voy a tocar, yo diría, te salvaste del caso locativo. Pero ya que tocabas la guitarra, tienes que aprender на гітарі. На гітарі. І останнє, вареники з вишнями. Como ves, aquí puse una palabra masculina, aquí una femenina, aquí una neutra y esta es una palabra en plural. Afortunadamente, los plurales de los casos son iguales, las terminaciones van a ser súper parecidas, en especial instrumental. Вареники, я думаю, ти знаєш, що це. Yo creo que tú sabes qué es вареники, pero no sé Так. si en Ecuador hay вишня. Вишня, Sí, вишня. У pero нас nosotros tenemos cereza, черешня. no sé cerezas nacionales, pero sí importamos cereza de Chile. Bueno, las cerezas son chereshña y Ajá. vishña es guinda. La diferencia está en el sabor. Guinda es ácida y cereza es más dulce. Nosotros comemos cosas ácidas con mucho azúcar. Así como, No, ponele que con cereza y quédate feliz. No, vamos a usar esta cosa ácida incomible, pero le vamos a echar azúcar. Como papaya acá en Chile, papaya chilena, me dicen que también en Perú existe esa variedad, es acidísima. Entonces se le echa muchísimo azúcar. Bien, sigamos. Queda poquito, aguanta. Entonces, el caso más fácil es el caso locativo. En mayoría de las situaciones es provocado con las preposiciones na y u. Además, con la preposición o, que aquí no está porque no estamos hablando de la hora, y con la preposición po, que significa andar por la ciudad o servirse de a una cucharita, etc. Pero su uso más usado, más importante, más frecuente es con las preposiciones na y u, cuando hablamos del lugar. Y ahora te toca decirme qué significa la palabra холодильник. Holotilnik. Ujú. ¿Sabes holotilnik? Ah, no recuerdo, creo que es refrigeradora. Молодець, так. Так, холодильник – це місце, де холодно, es un lugar donde hace frío, холодильник. Y yo sé que en distintos países se llama diferente. En Chile se dice refrigerador masculino. Y yo sé que en Argentina se dice, ¿cómo dicen ustedes? ¿Nevera? Heladera. Heladera. Bueno, Heladera. heladera. En algunas partes se llama nevera, en otras es frigorífico, qué sé yo. En Mm, ucraniano, afortunadamente, es solo una palabra, холодильник, y viene de la palabra холод, frío. Entonces, холодильник es el que hace frío. Entonces, aquí en la imagen bachimo холодильник y у холодильнику. Ya les había dicho al principio de la clase que las palabras que terminan en k, lo más probable en locativo tengan terminación u. Por eso es у холодильнику. У парку, у банку, у садку, у ліжку. Va a ser la terminación у холодильнику. Полуниця. Це полуниця, бачиш? Скажи, de hecho, dime, ¿puedes pronunciar esa palabra полуниця? fresas o frutillas. Так, так. Полуниця. Скажи Україні. А ну ще раз. Fresas o frutillas. Polonezia. Полуниця, молодець. Ти не москаль. Так, ти не москаль, но eres москаль. Скажи, будь ласка, паляниця. Ah, palanecia. Молодець. Я не знаю, хто це зробив. Якщо це ваша дружина, si es tu esposa que te entrenó muy bien. Pasó el examen. Ah, ah, Porque ah, cuesta mucho. Ita. Ay. Tepper, mira, aquí tenemos 3 palabras que se usan con una de estas 2 preposiciones. Una, y la terminación es i.
Las que terminan en K en su forma inicial, muy probable que tengan U al final, pero las otras van a tener I. Sea, no sé, por casualidad aquí se dio que todas son de género femenino. Ці, на полиці і на підставці. Esto es оце тарілка. Бачиш, це тарілка. Тарілка es un plato, тарілка. Si Ujú. algo está en el plato, u тарілці, yo tengo que cambiar la palabra. Y pasa que las que terminan en K, al combinarla con una preposición, este K se pasa a C. Por eso yo sé que David Mares me va a decir cómo se dice en México. Si el país se llama México, y si David está en México, no sé si David está ahora o no está. David, te fuiste. A ver, enciende tu cámara. Dime cómo se dice en México. O los que sepan, digan cómo se dice en México. Después David va a ver el video y va a decir, por Dios, justo donde estoy cuando me estaba preguntando. Ahí Ja, está. un Mexici. Un México, muy bien. México, David ya lo sabe muy bien porque le toca siempre hablar de México. Y en México, en ucraniano, Mexica. Pero si quieres decir que estoy o nací o trabajo en México, tienes que decir un México. Tú, Joseph, estás en Ecuador. Sí. Так, Ecuador no pasa nada, solo se agrega I. Argentina, no pasa nada. Argentini. Hispani, Z. Ahí aparece Z porque era Hispani, ya para nosotros. Pero, Termina en K, A, ¿yo? en las letras. Cuando termina en dos letras, K y A. Sí, sí, cuando aparece K, ahí ten por seguro que va a haber un cambio. Mexici. Так. Полиця es una repisa, estantería. Ujú. Банани на полиці. Política, sí. Ujú. Y pivo, yo no Ah. supe cómo llamar esto, le puse підставка, que es como un Policja. soporte, ¿sí? Pivo на підставці. También, ya que en su forma inicial terminaba en K, quiera o no, tengo que ponerlo por sí. Debes, en una clase es imposible explicarte todo lo que son el sistema de los casos, pero yo espero que tú salgas con cierta claridad después de esta hora que pasaste conmigo. Los casos son posibles de aprender, solo se necesita un poquito más de paciencia. Y yo te dejo a ti como tarea y a todos los que quieran traducir este mini texto creado por inteligencia artificial, porque yo no fui capaz, sobre Pusata Hata. Y ya думаю, Begoña, ¿nos puedes explicar qué es Pusata Hata? Si es que todavía está, no sé si está. No, no sé qué es Pusata, pero Pusata, Pusata, a ver. no, yo sé Pusata. Pero Jata Sí, es casa. Sí, sí. Pusata Jata es, se puede decir, ¿no? De restaurantes de comida típica. uy, se entrecorta mucho. A ver, ¿puedes empezar a explicar a ver si se arregla? Lastimosamente no te escuchábamos, se entrecorta, puede que Una tengas marca, más señal. una firma de restaurantes. No. Bueno, Pusata Jata. Pusata Hata. Pusata Hata es una franquicia, es una cadena de restaurantes de comida rápida, de comida preparada. Y Ah, yo te doy como tarea tratar de analizar este texto, tratar de traducirlo, pero sin ChatGPT, sin traductor, sino personalmente para que analices y veas. Mira, apareció la preposición v y la ucraniana, la palabra ucraniana que tú conocías, ya tiene terminación i. В Україні. Далі, sigo. Тут готують борщ, вареники, деруни. Y yo sé que después de готують tengo que poner la palabra en acusativo. Pero борщ masculina, вареники plural, деруни plural, entonces no cambia, sigue siendo борщ, вареники, деруни. Entonces, борщ, вареники, деруни son platos ucranianos, por si alguien no sabía. Y de hecho, hoy día había usado las palabras украинские стравы. No sé si Joseph, te acuerdas de украинские стравы. Украинские стравы. Bueno, так, українські страви. Ucranianos. platos ucranianos. Bien. Platos ucranianos. Después te invito que vayas
a Pusata Hata. Yo lo tengo ya abierto porque te pide indicar la ciudad, indicar la tienda, etc. Y revises. Yo creo que a ti como chef te va a interesar ver cómo clasificamos los platos. Por ejemplo, decimos pershistrave. Se dice pershistrave a los platos calientes. Los platos Mm. normalmente son sopas, ¿sí? Drugistrave son una proteína con una guarnición o algo así. Garnire son las guarniciones, yo no sé cómo se dice en acompañamiento quizás, ¿sí? Salate, вареники, млинці, десерти, холодні напої. Entonces, te invito a que tú veas cómo funcionan las palabras en el contexto que te es familiar por tu profesión. І ти побачиш борщ по-домашньому з м'ясом. Ya vas a reconocer la preposición z, que significa con, y esta terminación, que si tú conocías la palabra miaso, ya no te va a parecer tan extraña. Борщ casero con carne. Борщ по-домашньому. Або бульйон курячий з яйцем. Велика порція. Caldo de pollo con huevo, porción grande. Y mires los precios. Yo no sé, después de Argentina, quedé tan traumada que comer los cuatro nos salía $80 mínimo, incluso pizza. Entonces yo dije, 80 grivnas no es nada. Es muy barato comer en Pusata Hata. Entonces tú revisa todo esto, observa cómo funcionan las palabras. Aprender los casos solo es cosa de contacto con los casos. Y créeme que después de борщ по-домашнему з м'ясом, cuando tú lo analices y tú metes acá, puedes ver. Ay, no, no puedes ver. No dice la composición, porque todo el mundo sabe que tiene un borsch ya. Lo buscas en otra parte. Yo pienso que aquí decía también qué es lo que incluye, que tiene papa, que tiene repollo, que tiene beterraga. Se llama distinto en distintos países, pero yo lo digo como dicen en Chile. Dobre. Entonces tienes estas dos tareas. Revisar el que es Pusata Hata, observar cómo funcionan las palabras en distintos casos e ir a comprar algo de comida allá. Y cuando viajes a Ucrania, ¿te уже був в Україні? ¿Has estado en Ucrania en algún momento? Nunca, pero tenemos planeado viajar en mayo. En mayo. Oh, yo también quisiera viajar en mayo. Estoy de cumpleaños en mayo, es mi mes favorito. Ahí te invito a que vayas a Pusata Hata porque a pesar de ser un restaurante de comida rápida, es un restaurante decente. Tú puedes comer bien, no pagas mucho y conoces de a una toda la cocina ucraniana. O sea, no tienes que ir a un restaurante específico. ¿Verdad? Está en todos lados. Me imagino que está en Kiev. Sí, en Kiev está en varias partes. De hecho, cuando tú te metas acá, te Pusata- покаже. Оберіть Мгм. місто. Оберіть місто. Elige la ciudad. Дніпро, Запоріжжя, Київ, Луцьк, Львів, Одеса. Ми йдемо в Київ, наприклад. А в Києві Ujú. тобі каже, оберіть ресторан, escoja el restaurante. Y tú, dependiendo del, si tú ya sabes la dirección, eliges allá, si no, buscas en el mapa, carta. ¿Ya? Ah. Y por ejemplo, ¿te fijas cuántas hay? Es como McDonald's, pero ucraniano, como mostaza, pero ucraniano. Ajá. Тому так от. Добре. Con eso vamos a terminar nuestra clase. Ya tengo la siguiente y espero que te haya gustado, que te hayas aclarado un poco, que ya no te suena tan imposible aprender los casos ucranianos. Y te invito a que sigas averiguando y si quieres, si tienes alguna consulta, siempre estoy ahí en el chat y me puedes preguntar todo. Y espero, si quieres, en el chat común o si quieres, me lo mandas a mí personalmente, la traducción de este texto. ¿Dobre? Добре. Ya, bueno, y aquí te dejo también los enlaces por si de repente quieres comprar ese libro, lo puedes hacer. Добре, дуже дякую Sí, всім, muchas por gracias a supuesto. todos. Si tienen preguntas, yo estoy en el chat siempre respondiéndolas. Me alimento de vuestras consultas, me encanta esto. Así que дякую і до побачення. Дуже дякую. Вам, Па-па. До побачення. побачення. Чао. Чао, чао.